Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta oportunidad y en este video vamos a ver paso a paso cómo realizar esta reja y vamos a ver todo lo que necesitan para poder hacer esto ustedes mismos, desde la selección de los materiales, cómo trabajarlos, cómo hacer todas estas soldaduras, cómo colocar estos adornos en la parte inferior, cómo trabajar con la moladora, cómo pulir las uniones, todo lo que necesitan para poder hacer esto ustedes mismos. Si les gusta el contenido, si les gustan nuestros videos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Siempre estamos respondiendo comentarios y preguntas, así que cualquier duda, cualquier consulta nos escriben y lo vemos en la sección de comentarios. Vamos a empezar con el planteo de la estructura principal, que va a ser la que va a contener nuestros barrotes y es la que tiene que estar centrada, alineada y sobre todo medida con respecto a la ventana. En nuestro caso, esta es la ventana con la cual vamos a estar trabajando. Tiene una altura de 1,50 m y 1,50 m de ancho también. Un dato súper importante: cuando tengan un piso puesto, como en este caso, y vayan a trabajar con una soldadora, pongan una colcha, pongan una cortina, pongan un trapo, pongan algo mojado en el piso, porque cuando suelden acá, las chispas que salten les van a marcar el piso. Tuve la suerte de charlar con un amigo, me comentó que en la casa tenía los porcelanatos blancos encima, se puso a soldar la baranda de la escalera y los quemó a todos los porcelanatos, así que tengan eso en cuenta. Yo acá ya corté estas planchuelas laterales a la medida. Estas planchuelas son planchuelas lisas, tienen 35 milímetros o 3,5 centímetros de ancho y tienen 5 milímetros de grosor. Ahora que ya tenemos las planchuelas presentadas, lo que vamos a hacer es medir la distancia que hay desde el borde de esta planchuela, que es la otra con la que vamos a trabajar, que es esta. Acá tomamos nuestra cinta y vamos a medir cuánto tiene. En nuestro caso tiene 152 centímetros y tiene exactamente la misma medida en la parte superior. Entonces tenemos que cortar las planchuelas perforadas, que es por donde van a pasar los barrotes. En nuestro caso, la ventana que vamos a poner acá, la abertura, tiene un paño fijo que está a los 40 centímetros y de acá del paño fijo recién empiezan las hojas de la ventana. Entonces nosotros en nuestro caso lo que vamos a hacer es poner a los 40 centímetros acá otra planchuela perforada. Acá en las esquinas le vamos a poner unos rulos y unos corazones hechos del mismo hierro y después desde los 40 estos que tengamos acá vamos a dividir a la mitad y ahí vamos a poner otra planchuela adicional que va a ser un elemento extra de seguridad para que no quede un tramo de 1,10 m sin planchuela en el medio. Ahora tenemos que tomar la planchuela perforada y nos tenemos que asegurar que la separación que nos queda entre esta planchuela que tenemos de este lado y el primer barrote sea la misma de este lado que de aquel lado. Acá tenemos nuestra planchuela perforada. En nuestro caso también tiene 3,5 centímetros de ancho y también tiene 5 milímetros de grosor. Esto para asegurarnos de que la planchuela perforada que ponemos horizontales tiene exactamente el mismo ancho que la planchuela que vamos a poner a los costados, que es la que vimos arriba. Y en nuestro caso acá tiene 12 centímetros de separación entre una perforación y otra. Vamos a poner acá los 152 centímetros y tenemos que asegurarnos de que la distancia que hay entre el borde acá de la perforación y el borde de la planchuela sea exactamente igual en este lado que en el otro lado, manteniendo los 152 centímetros de largo. Acá ya tenemos cortada esta planchuela, que es la que vamos a terminar colocando en la ventana, y fíjense que tenemos entre el borde de la perforación acá, tenemos 3 centímetros hasta el borde, y tenemos exactamente la misma medida del otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cortar 4 de estas exactamente iguales y nos tenemos que asegurar de que las perforaciones coinciden entre las 4 planchuelas. Entonces para eso vamos a utilizar estos retacitos así de hierro que fuimos cortando. Si no tienen ya cortado, corten algunos pedacitos, no hace falta que sean muy largos. Entonces lo que vamos a hacer es poner una planchuela arriba de otra, acá como en este caso, y vamos a poner uno de estos pernitos en las 2 perforaciones de la planchuela, asegurándonos que esto queda centrado. Entonces fíjense que esto tiene un juego acá. Para evitar eso vamos a poner otro perno exactamente igual por acá. Fíjense que acá, al tener estos pernos así, de esta forma, donde tenemos uno en una esquina y otro en la otra, si tomamos un perno adicional y lo ponemos en cualquiera de los orificios del medio, nos aseguramos de que esto queda centrado y de que podemos poner todos los barrotes y que nos van a quedar centrados con respecto a la planchuela. Teniendo acá, haciendo presión con la mano para asegurarnos de que esto queda centrado, tomamos la moladora, la vamos a apoyar en la planchuela de arriba y vamos a hacer el corte acá. Y ahí pueden ver que nos quedan
las dos planchuelas de exactamente la misma medida, cortadas exactamente al ras. Y ahora, sin mover esta planchuela, manteniendo la presión acá, vamos a ir del otro lado y vamos a hacer el mismo corte. Acá ya tenemos las 4 planchuelas cortadas. Nos aseguramos que esta distancia de acá, desde el borde de la perforación hasta el borde de la planchuela, es la misma de los dos lados. Ya tenemos presentada la planchuela en la parte inferior y lo que vamos a hacer ahora es hacerle 2 puntos de soldadura aquí para dejar esto en su lugar y poder armar el marco completo. Siempre antes de soldar vamos a pasar este cepillo de metal, un cepillo de metal, para sacar aceite, grasa, cualquier cosa, y además para dejar el metal vivo de este lado. Acá ya tenemos los 2 puntos hechos. Vamos a sacar la escoria acá y vamos a dejar esto vivo. Y ahí pueden ver cómo quedan los 2 puntos perfectamente agarrados en los 2 bordes. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acá pueden ver lo que les decía, que pongan un trapo mojado. En nuestro caso pusimos una cortina justo abajo de donde vamos a estar soldando, y ahí pueden ver cómo nos queda protegido el piso ante cualquier chispa, cualquier cosa que pueda saltar de la soldadura. Acá, como vimos, tenemos este travesaño que va a los 40 centímetros desde el borde de la mocheta. Tenemos desde el borde los 40 centímetros. Tenemos que colocar un nivel acá para asegurarnos de que el travesaño nos queda perfectamente nivelado en este eje, de que no nos pase que nos queda el travesaño de esta forma. Entonces ahí colocamos el nivel, le damos la altura correspondiente, colocamos el nivel, vemos que está todo en su lugar, y ahora de nuevo vamos a venir acá y vamos a hacerle 2 puntos de soldadura acá. Y ahí pueden ver, nos quedan los 2 puntos de soldadura aquí, que son los que nos van a tener este travesaño en su lugar. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Acá pueden ver cómo quedan las 2 planchuelas a los costados. Esta y la del otro lado son planchuelas lisas. Y acá tenemos la primera planchuela perforada justo en la base. A los 40 centímetros tenemos la otra. Y después este espacio que nos queda acá lo dividimos a la mitad y ahí pusimos la otra planchuela. Y ahora tenemos que darle la altura. Si se fijan acá arriba, la planchuela de arriba está caída justamente porque está agarrada solamente de los 2 costados, entonces tiende a traer las planchuelas estas para adentro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un hierro, un barrote, y lo vamos a colocar acá justo en el medio para darle la altura que tiene que tener desde la planchuela de abajo hasta la planchuela de arriba. Entonces vamos a pasar un barrote por las 4 planchuelas. El barrote ese lo vamos a cortar a la medida para que entre justo en la mocheta, que tenga el largo justo de la mocheta, y le vamos a hacer un punto de soldadura y un punto de soldadura abajo. Acá pueden ver que en este travesaño horizontal que tenemos están marcados de por medio con una cinta, que le puse acá una cinta de papel, y fíjense que donde no tengo la cinta pongo los barrotes. Y eso es porque en estas perforaciones donde está la cinta vamos a poner estos adornos, que son unos adornos de fundición de aluminio. En este caso yo los voy a poner barrote de por medio. Entonces en este caso los barrotes que estoy poniendo para marcar la estructura, como este por ejemplo, o este, los voy a poner en lugares donde no tenga que poner estos adornos. Puedo ponerlos ahora, pero prefiero ponerlos después cuando esté trabajando la reja abajo. Acá ya pusimos los 3 barrotes, este que es el que pusimos primero, y ahora ya pusimos estos 2, y ahora le vamos a hacer un punto de soldadura acá y uno acá. Un punto muy chiquito solamente para dejarlo en su lugar, porque después las soldaduras van a ir del lado de abajo. En este caso lo único que quiero es que me dé el nivel de acá abajo y de arriba para poder bajar la reja y trabajarla tranquilo ya fuera de la mocheta. Y acá, como ya pueden ver, nos queda la planchuela de arriba perfectamente nivelada, justo al tamaño de la mocheta, igual con la parte de abajo. Y los barrotes acá, los 3 perfectamente nivelados. Podría haber tomado las medidas de la ventana dentro de la mocheta y hacer la estructura afuera, pero yo en mi caso quería que las planchuelas que están a los costados me queden perfectamente apoyadas contra la mocheta. No quería que me quede ninguna luz, y para hacer eso preciso y que no quede ninguna luz y hacerlo exactamente a medida, la mejor forma es hacerlo directamente en la mocheta. Acá ya tenemos la reja a nivel de piso, ya la bajamos de la mocheta,
Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar en estas uniones de acá. Vamos a hacerle toda la costura con soldadura acá. Y vamos a hacer eso en todas las uniones internas. Lo vamos a hacer de este lado y de este lado. Del lado de arriba y del lado de abajo. Vamos a hacer eso en todas las uniones, en estas, en las de abajo, en las esquinas. Vamos a hacer todas esas soldaduras. Y después con la moladora vamos a limpiar esto y lo vamos a dejar perfectamente liso. Que no se note ningún corte, que no se note ningún punto. Justamente porque cuando pongamos este barrote no hay forma de meter la moladora acá adentro. Entonces esto lo tenemos que hacer ahora, sobre todo porque cuando pintemos esto, esos puntos se van a notar. Entonces lo vamos a soldar primero y una vez que esté soldado con el disco de desbaste, nos vamos a asegurar de dejar esto perfectamente liso para que no se note ningún punto en la soldadura del travesaño con los laterales. Entonces esto acá va a quedar perfectamente liso. Ahora que ya soldamos todo, vamos a pasar a limpiar todo lo que son los bordes externos y después vamos a limpiar todos los bordes internos. Para la parte externa vamos a limpiar con este disco, que es un disco flap o flapper. Fíjense que son varias hojas de lija, una al lado de la otra, pegadas. Este es uno de los discos más seguros para moladora y lo podemos elegir en distintos granos. En mi caso voy a utilizar este, que es un grano 40, y lo vamos a pasar siempre en círculos de esta forma sobre toda la soldadura. Fíjense que en este caso empezamos de abajo y empezamos a subir para permitir que la escoria, a medida que va cayendo, caiga para abajo y no nos moleste en la soldadura que hicimos acá. Entonces ahora con el disco vamos a limpiar esto y lo vamos a dejar perfectamente liso y vamos a sacar también esta marquita de ahí y lo vamos a dejar perfectamente liso y vamos a hacer lo mismo alrededor de toda la reja. Acá, para lo que son las soldaduras internas, que son estas que hicimos acá adentro y que tenemos adentro en el ángulo de 90, acá y de este lado, vamos a utilizar este disco, que es un disco de desbaste, en este caso de 6,4 milímetros, y en este caso es un disco para metal. Fíjense que tiene la piedra de desbaste y también tiene piedra acá en el borde. Entonces, por eso les decía que no pongamos todavía estos barrotes, porque ahora podemos meter la moladora acá y hacer todo el desbaste acá adentro para limpiar toda esta unión y que no tenga ningún borde, ningún agujero, nada, o sea que ni se note la unión entre esta planchuela y esta, manteniendo esta unión de acá, esta soldadura súper fuerte pero limpia. Acá pueden ver en un ángulo mucho mejor cómo queda la soldadura que hicimos acá en el medio, el cordón de soldadura acá. Tenemos el cordón perfectamente limpio y tenemos limpio de este lado y limpio de este lado con el disco flapper. Fíjense que es perfectamente lisa en las dos caras y esto una vez pintado ni se nota que acá había soldadura. Por eso les dije que no pongamos los barrotes todavía. Una vez que ya limpiemos todas las caras internas y las soldaduras que hicimos en los dos travesaños, en el de arriba, en este y en las partes inferiores y superiores, ya estamos listos para pasar de nuevo la reja a la ventana y empezar a trabajar en las decoraciones para finalmente colocar todos los barrotes. Vamos a pasar nuevamente la reja a la ventana y ahora vamos a colocar estos, que son unos corazones hechos con el mismo hierro. Esto es hierro macizo de 15 milímetros. Y acá tenemos unos corazones que son los que vamos a poner abajo. Y junto a los corazones también vamos a colocar estos, que son unos rulos. Después los vamos a cortar al medio a esto, ahí les voy a mostrar cómo se hace. Pero básicamente vamos a poner la reja en la ventana de nuevo. Y vamos a colocar estos corazones en la parte de abajo. Voy a poner uno en esta esquina y uno en la esquina de la derecha. No lo hice bajando la reja y haciendo el cuadrado perfecto en el piso porque justamente la mocheta no está a escuadra.
En este lado tengo 152 y en aquel lado tengo 151,5. Entonces, antes de bajar la reja por última vez y terminar de trabajar todo en el piso, le voy a colocar los dos corazones, uno en una esquina y en la otra, para poder después ya bajarla y trabajar todo en el piso. Fíjense que en este caso le dejé este barrote, le coloqué ese barrote que no está completo, no llega hasta arriba, fíjense que está cortado ahí. Y la razón es, vamos a usar ese barrote para ver que pegue justo acá arriba y asegurarnos de que esto queda centrado, nivelado en la ventana y que no queda torcido ni mirando para un lado que no tiene que ser. Bien, acá ya estamos en la esquina inferior izquierda de la ventana y acá vamos a colocar este corazón, que es el que les decía recién, y lo vamos a colocar de esta forma. Entonces, para eso tenía este hierro acá, para justamente asegurarme de que este corazón no queda torcido o cruzado. En este caso nos vamos a asegurar de traerlo para este lado y ahí pueden ver cómo queda ubicado acá. Acá justo el hierro, si ustedes pasan el dedo, no tienen que sentir absolutamente nada. Esto tiene que quedar perfectamente al ras. Esta distancia de acá tiene que ser igual de este lado y del otro lado. Y lo mismo vamos a hacer acá en esta esquina para asegurarnos de que el corazón nos queda perfectamente centrado. Una vez que hagamos esto, le vamos a hacer un punto de soldadura aquí, uno acá, del otro lado y también del otro lado. Ahí ya nos quedó este corazón ubicado. Esto también nos da la escuadra que va a tener nuestra reja. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Nos vamos a asegurar que esté alineado, que no tenga juego. Y sobre todo lo que tenemos que tratar es de que esta distancia de atrás, la distancia que tenemos desde el borde de la planchuela hasta el corazón, sea la misma de los dos lados. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Antes de pasar a lo que son los barrotes y a colocar todos los barrotes de la reja, vamos a trabajar con esto, que es un rulo que hicimos con el mismo hierro que hicimos los barrotes, así como hicimos este corazón, también hicimos estos rulos. Lo vamos a cortar acá al medio y lo vamos a presentar de forma que esto quede así. La idea es que la curva del rulo pegue abajo y que esta línea se continúe con respecto a este hierro. Entonces vamos a cortar esto con la moladora y cuando tengamos las dos partes vamos a presentarlas y ver cómo tenemos que trabajarlas. Ahora que tenemos esto cortado, vamos a presentarlo justo donde va, de esta forma, y lo vamos a ir girando hasta que veamos que esta línea que tenemos acá de este hierro se continúa con respecto a la línea del rulo. Ahí. Entonces fíjense que acá esta línea se continúa y esto, una vez soldado, va a dar la sensación de que esto es una sola pieza. Lo apoyamos bien contra este lado y vamos a marcar aquí la forma que tiene esto, que es lo que tenemos que cortar. Y acá pueden ver cómo nos queda la marca, que es lo que tenemos que cortar, que es toda esta línea de acá. Para cortar esta curva, fíjense que acá tenemos que hacer una curva acá, y esto es un hierro de 15 milímetros, es de 1,5 centímetros. No hay forma de que con la moladora podamos hacer una curva acá adentro. Entonces lo que vamos a hacer es cortar desde este punto hasta este punto con una línea recta y después con el disco de desbaste le vamos a hacer esa curva para asegurarnos de que queda perfectamente colocado. Ahora, con el disco de corte no hay forma de que quieran hacer esta curva, de que se metan acá y después se metan para allá. Van a tener que cambiar el lugar del disco y aparte les va a quedar ahí una panza cuando hagan esta línea y esta línea. Acá les va a quedar un corte en el medio que no está bueno que quede. Entonces vamos a hacer un corte recto y después con el disco de desbaste vamos a hacer la curva. Acá pueden ver cómo lo marcamos con el disco. Ahora vamos a continuar y fíjense que es una línea recta con respecto a la curva que teníamos antes. Acá nos queda ya cortado y ahora lo que tenemos que hacer es seguirle la línea y hacerle la línea de curva con el disco de desbaste. Acá pueden ver cómo queda perfectamente centrado. Nos queda continuada la línea con respecto al corazón. Ahora le vamos a hacer este punto de soldadura acá y acá, solamente de un lado,
para después, cuando lo demos vuelta, poder hacer del otro lado. Cuando soldemos acá, esto va a tender a moverse para este lado. Por eso le vamos a hacer un solo punto, solamente para dejarlo en su lugar, poder trabajar con los barrotes y después vamos a hacer la soldadura completa. Algo que está bueno marcárselos, asegúrense de que cuando lo corten, fíjense que acá quedó la curva hecha con el disco de desbaste, asegúrense de desbastarle acá al costado. No lo dejen perfectamente liso, sino que háganle un desbaste a 45 acá, para que nos quede esa canaleta ahí, que es donde va a permitir que el electrodo penetre y que no sea una soldadura superficial, sino que la soldadura esté dentro del material y después, cuando hagamos el pulido de esto, nos quede la soldadura en la parte inferior para asegurar de que esto queda perfectamente fijo y que quede una soldadura maciza. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado, con el mismo dibujo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá. Y esto tiene que entrar perfectamente acomodado entre la planchuela lisa, la planchuela perforada y el corazón que tenemos acá. Acá ya tenemos este tramo, que es el que cortamos recién. Fíjense cómo ahí está ya desbastado para que pueda entrar. Y ahora esto debería entrar acá, básicamente así. Una vez que lo tengamos listo y presentado, le vamos a hacer un punto aquí y un punto aquí. Vamos a pasar al otro corazón y después vamos a dar vuelta a la reja. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado con el otro corazón y una vez que lo tengamos listo vamos a dar vuelta a la reja para puntear del otro lado, puntear acá y dejar ya todo listo para colocar los barrotes. Ahora que ya le hicimos todos los puntos por todas las uniones, vamos a hacer toda la unión completa acá, acá y a los costados para después dar la vuelta y hacer lo mismo. Bueno, acá ya tenemos la reja toda soldada en la parte de abajo, todos los corazones, todos los rulos están soldados de los dos lados. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a poner todos los barrotes. Ya sabemos que esta distancia de acá va a estar dada y fija por estos 3 barrotes que tenemos acá, lo mismo del lado de arriba. Lo único que tenemos que hacer ahora es pasar los hierros por acá hasta el borde, asegurarnos de que soldamos de aquel lado y cortarlos al ras. Bien, acá fíjense que ya tenemos cortados los barrotes, pero si prestan atención, estos barrotes, que son los que cortamos recién, entran en estas marcas, en estas perforaciones, que es donde tenemos la cinta, y esto nos indica que acá tenemos que colocar nuestros adornos. Entonces, para colocarlos es súper fácil, pasan el barrote y ponen el adorno en la punta como quieran y donde quieran. En este barrote de acá va a llevar justo en el medio, en este de acá va a llevar arriba y en este lleva al medio de nuevo. Entonces acá corremos el barrote, presentamos el adorno acá y lo pasamos nuevamente al barrote hasta arriba. Entonces tenemos medio, arriba, medio, este lleva acá abajo. Entonces nuevamente sacamos el barrote, presentamos el adorno y pasamos el barrote hasta arriba. Y ahí nos queda listo en este caso. Entonces acá estamos abajo con el adorno, acá de nuevo al medio. Volvemos a hacer lo mismo, presentamos acá. Y ahí tenemos nuevamente al medio. Ahora tenemos que cortar este barrote de acá y este a la medida. Vamos a medir esto y vamos a hacer esos 2 cortes. Y vamos a hacer un corte acá, porque fíjense que en este caso tenemos este barrote que tiene que pegar acá, pero justo tenemos esta curva y acá tenemos medio centímetro
de este lado que se lo vamos a sacar de este lado. Entonces este lado va a ser medio centímetro más corto para que cuando juntemos el barrote con el rulo, esto acá nos quede perfectamente al ras. Ahí pueden ver cómo nos queda esto perfectamente al ras. Ahora vamos a tomar el disco de desbaste y le vamos a hacer acá el desbaste en este lado y en el otro para permitir que cuando hagamos la soldadura sea bien profunda y después cuando limpiemos acá con el disco flapper, la soldadura quede en la parte interna del hierro y no solamente una soldadura superficial. Ahora vamos a ver cómo se hace para soldar la planchuela perforada al barrote que ya pusimos. En este caso vamos a soldar con punteo y vamos a empezar desde abajo a la derecha. ¿Y esto por qué? Porque cuando soldemos van a ver que la escoria, que está líquida en ese momento, va a caer. Entonces hacemos el punto, la escoria va a caer y cuando subamos podemos hacer el punto justo al lado del punto anterior y la escoria no nos va a molestar. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, vamos a dar la vuelta. Vamos a bajar por acá y acá finalmente vamos a volver hasta el mismo lugar. Ahí pueden ver cómo le dimos la vuelta a todo el cuadrado y fíjense lo fácil que sale la escoria cuando trabajamos de esa forma. Y la podemos sacar así. Ahí pueden ver cómo fuimos trabajando desde acá, dando la vuelta a todo el cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenar justo en el medio porque después vamos a pasar la moladora y no queremos que quede ese hueco ahí. Así que vamos a rellenar eso. De nuevo vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a rellenar todo ese cuadrado de ahí del medio y con eso quedamos listos para pasar al del lado. Vamos a hacer lo mismo con este. Ahí lo pueden ver todo completo. En este caso no nos hace falta rellenar nada porque estaba perfectamente al ras. Y ahora por último hacemos este de acá. Ahora que ya tenemos todo soldado, nos queda solamente nivelar los travesaños que tenemos acá arriba y este que tenemos acá abajo. Nos vamos a asegurar de que esto quede nivelado y para eso justamente vamos a utilizar un nivel, lo vamos a poner abajo y vamos a empujar esto hasta validar que todo esto queda nivelado y que esta línea queda perfectamente centrada. Y cuando tengamos eso le hacemos un punto de soldadura, nos vamos a asegurar de los puntos de soldadura hacérselos del lado de arriba porque la reja está al revés. Entonces esto no se va a ver, igual le vamos a pasar después la moladora acá, pero los puntos se los vamos a hacer del lado de arriba para que cuando la demos vuelta queden del lado de abajo. Ahora que ya lo tenemos nivelado, le vamos a dar todos los puntos de soldadura en cada uno de los barrotes donde se juntan con el travesaño. Se lo vamos a dar de este lado y de este lado. Vamos a dar vuelta a la reja y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora que ya lijamos toda la parte externa, nos vamos a enfocar en la parte interna y vamos a trabajar en todos estos puntos de soldadura de acá, que son los que fuimos haciendo antes. Esto ya está soldado de los dos lados. Recuerden que primero se suelda de un lado con un punto, la dan vuelta y le hacen el otro punto de este lado para que no tire, para que no se doble, y después lo hacen completo. Ahora vamos a seguir trabajando con el disco flapper y le vamos a ir pasando en todas estas uniones para que no se note la unión entre el barrote, el rulo y el corazón que tenemos acá. Todo esto tiene que quedar perfectamente liso. Por eso les dije que se enfoquen en que las uniones estas, las soldaduras estas, sean muy profundas. Por eso le dejamos la canaleta, para que ahora cuando le pasemos el disco acá arriba, siga teniendo soldadura en la parte de adentro y esta sea una unión maciza y no sea solamente una unión superficial.
Ahora que ya trabajamos en todas las uniones internas, que son estas de acá, vamos a trabajar en estas uniones externas, que es donde se junta el corazón con la planchuela. Acá en este caso tiene toda la línea de soldadura por acá, y eso lo vamos a trabajar con este disco, que es nuevamente el disco de desbaste. Fíjense que acá tenemos en la punta, esto es lo que vamos a estar utilizando, entonces lo vamos a poner así, para que trabaje directamente sobre la soldadura, y lo vamos a ir moviendo de esta forma, para que trabaje no solamente en la planchuela, sino también en el corazón. Y vamos a hacer eso con todas las uniones externas que tenemos. Y acá pueden ver cómo queda la soldadura perfecta, sin ningún tipo de punto, sin ningún tipo de rebarba ni nada, entre la planchuela y el corazón. Después, con el disco flapper, nuevamente se lo vamos a pasar de esta forma, para asegurarnos de que limpiamos bien y pulimos bien tanto el corazón como la planchuela. Pero ahora con el disco de desbaste vamos a limpiar todas estas uniones externas en toda la reja, de este lado y del otro. Ahora por último vamos a darle la vuelta por toda la parte de abajo, por lo que es la planchuela perforada, y vamos a limpiar todas estas uniones para dejarlas perfectamente pulidas, para dejar todo al ras y que no se note dónde estaba la soldadura de acá. Si bien esto va a quedar del lado de abajo, quiero que esto quede prolijo, que quede exactamente igual de los dos lados. Vamos a pulir todas las uniones y nos vamos a asegurar de que esto quede liso. Por último nos queda solamente acomodar los adornos en su lugar. Nosotros en nuestro caso nos vamos a asegurar que esta distancia sea la misma que esta distancia, o sea la distancia del adorno con respecto al barrote de arriba y el barrote de abajo es igual. Y estos adornos son hechos de fundición de aluminio. Yo hice muchísimas pruebas con el electrodo, no pude soldar la fundición de aluminio al hierro. Lo que sí pude hacer y me funcionó bastante bien es al hierro hacerle acá una soldadura bastante gruesa, para que actúe a modo de cuña. Entonces este adorno no se va a poder mover para abajo. Una vez que le hicimos este acá, lo traemos para abajo, le hacemos otro punto acá arriba, otras costuras acá arriba, y de esa forma lo dejamos en su lugar. Y después con la moladora solamente limpiamos esto para que queden diagonales, entonces que quede un ángulo 45 acá entre el adorno y el barrote, y eso ya lo deja en su lugar y no se mueve más. Vamos a hacer eso en los 6 adornos, lo vamos a hacer de este lado y del otro lado. Una vez que tengamos la soldadura, la vamos a limpiar con la moladora de este lado y del lado de atrás, en todos los adornos. Vamos a limpiar acá usando el disco de desbaste para sacar un poco esta parte de acá y que quede una curva solamente, y con eso ya estamos listos. Acá ya nos quedó toda la reja perfectamente limpia, ya le pasamos la moladora por todos lados, ya nos aseguramos de que todas las soldaduras fueron desbastadas y pulidas, y ahora lo único que nos falta para terminar la reja es hacerle las perforaciones para después poder aprovechar esas perforaciones para colocarlas en la ventana. En nuestro caso vamos a tener 3 perforaciones en la parte inferior, 3 perforaciones en la parte superior, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, lo que nos da un total de 10 perforaciones en total. Las vamos a hacer con mecha de 12 milímetros, para después poder utilizar un hierro del 12 acá y poder soldarlo. Para hacer la perforación directamente con mecha del 12 va a ser muy difícil, entonces lo que vamos a hacer es tomar una mecha, en este caso del 6 para metal. Vamos a usar una mecha del 6, vamos a hacer la perforación con mecha del 6, después vamos a pasar al 8 y finalmente vamos a pasar a 12. Finalmente tenemos nuestra perforación del 12 justo en el centro de lo que es la planchuela. Yo en este caso, para mostrarles, hice primero la perforación del 6, le cambié la mecha, usé una del 8, le cambié y una del 12. En su caso hagan primero la del 6, hagan todos los agujeros del 6, aumenten el tamaño todo a 8 y finalmente cambien la mecha de nuevo y aumentan el tamaño todo a 12. Acá pueden ver todas las uniones perfectamente pulidas y todo listo para terminar pintando. Y acá finalmente pueden ver cómo queda la reja presentada. Ahí pueden ver cómo encaja perfectamente en la mocheta, justamente porque la medimos y la hicimos en base a la mocheta. En este caso no está agarrada con nada todavía porque la tenemos que terminar de pintar. En otro video vamos a ver cómo se pinta con soplete, cómo ajustar el soplete, cómo funciona y cómo pintar esta reja.
pero acá ya pueden ver el producto final listo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Cualquier duda, cualquier consulta, nos avisan. Muchas gracias por el tiempo, por la atención y nos vemos en el próximo video.